Soto Morales, José Alejandro del 5M2. Prototipo sensor regulador de temperatura. Como podemos ver, en primera instancia tenemos un sensor PIR, un sensor de movimiento a base de infrarrojo. Este nos permite detectar la presencia a través del calor emitido por una persona. Este forma parte indispensable del circuito, ya que de él dependerá que se encienda o no el circuito. Esto se utilizó para mayor facilidad en el usuario al activar este sistema, ya que solo basta con estar en una habitación para que este detecte la presencia y comience el funcionamiento. Sin embargo, para realizar medidas de precaución, se optó por añadir un interruptor en la salida de este sensor, el cual nos limita a que el circuito se encienda. Esto en casos de que se tengan mascotas y puedan activar este sensor, ya que también emiten señales infrarrojas de su cuerpo, por lo que se optó por colocar un pequeño interruptor en la salida. Y ahora veremos que al quitar el bloqueo, el sensor activará el circuito. Como podemos ver igual en el voltímetro se está conectado al segundo sensor, un sensor de temperatura, el M35, y como vemos tenemos 3.9 volts, lo cual es nada, ya que el M35 nos va a decir los grados centígrados a través de milivolts, y cada 10 milivolts va a ser un grado centígrado. Y ahora procedemos a la activación. El LED rojo también nos indica que está apagado, y como vemos se enciende ya que detecta nuestra presencia. Este segundo LED, ahorita se lo explicaré a qué se debe. Como vemos, como estamos en movimiento, el sensor se mantiene encendido. Si nos detenemos, veremos que el sensor en unos instantes se apagará. Inmediato al mover mi mano, el sensor entra. En este sensor se puede ajustar la distancia a la que se quiere que detecte y la duración que quiere que se tenga en la detección. Como vemos, el sensor de temperatura nos dice que estamos a 16 volts, a 160 y tantos, lo cual nos dice que estamos aproximadamente a 16 grados, o esa es la sensación térmica que él tiene, lo cual es un aproximado bastante certero. En este caso, como vemos, al cambiar al apagado, el sistema se desactiva totalmente. Es decir, no solo se desactiva la luz verde, también se desactiva el LM35 y un amplificador operacional, el cual nos ayuda a realizar la detección del rango de cargas. Es decir, el rango que le vamos a especificar lo va a comparar con la salida del LM35, y en base a eso encenderá una carga de aire acondicionado, ventilación, o de lo contrario encenderá un calentador, una calefacción. Y ahora procedemos a explicar. En este caso, el LM32 nos entrega dos salidas, las cuales entran al operador amplificacional. La primera se comparará con un primer divisor de tensión. Lo podemos elegir con estos pequeños presets
potenciómetros y establecer un límite. Por ejemplo, si establecemos que no queremos que suba la temperatura más de 30 grados, colocamos a 30 y veremos cómo la temperatura al rebasar este grado de los 30 se enciende el ventilador en automático, y si este es menor a 30, si la temperatura es menor a 30, va a mantenerse apagado el ventilador. En el otro caso tenemos de la misma forma. Vamos a comparar la salida del LM35, sensor de temperatura, y otro divisor de tensión, el cual nos permite detectar este rango de temperaturas, y en base a eso marcamos un rango, por así decirlo, en 6 grados. Si la temperatura que detecta el LM35 es mayor a 6, la carga no se activará. Si se tiene una temperatura de detección menor a 6, la carga de calefacción se activará en automático y se mantendrá encendida hasta que el sensor de temperatura nos diga que se ha superado este rango y nos encontramos en la temperatura, en el rango de temperaturas que establecimos. Esto es de gran eficiencia, evitando tomar un control o activar el sistema manualmente. Ahora procederemos a ver cómo funciona cada uno de estos circuitos. Como ya vimos, el LM35 nos otorga una medición de 171.8 milivolts, lo cual nos dice que son 17 grados. En el divisor de tensión del calefactor tenemos que configurado a hasta 20 volts, por lo cual, como es la temperatura más baja la del sensor de temperatura, se enciende. Ahora veremos cómo la empezamos a disminuir y este se va a apagar. El LED se va a apagar. Vemos va bajando. ...161 grados... ...170... ...16... ahí se apagó... ahí volveré a encender, como vemos... ...18... ...169... como este está muy cerca del rango del LM35... puede ser que el LM35 en estos momentos está midiendo menos 17... como vemos ahí se apaga. Para la activación del segundo sistema, el sistema de la ventilación, se colocó una LED, ya que se colocaron ventiladores de 12 volts en el prototipo, y por el momento haremos la simulación con esa tira de LED de la misma tensión. Tenemos 29.5 volts de rango, es muy alto para lo que marca el sensor, que son 16 aprox, y bajaremos el rango. En el momento en el que se alcance una temperatura de menor a 16, se activará con 175, 152, y ahí se encuentra encendida. Realizará la simulación del circuito dentro de un entorno. En esta parte podemos ver el sensor de movimiento. Aquí se encuentra la carga de ventilación y en esa parte se encuentra la simulación de una calefacción eléctrica, y ahora procederemos a ver el funcionamiento de cada una de ellas. Como primera parte, activaremos el sensor de movimiento realizando acciones con nuestro cuerpo para que nos detecte. Y ahora reduciremos el rango de la temperatura alta, es decir, bajaremos la temperatura
el rango de temperatura hasta el punto en el que se encienda la ventilación. En este caso, ya que podría no llegarse a escuchar el ventilador en el video, se realizó la implementación de unas luces conectadas en paralelo al ventilador para poder observar que este se enciende. Ahora realizaremos el aumento del rango y veremos que este se apagará. Ahora realizaremos la prueba con la calefacción. Donde se realizará un aumento en el rango para alcanzar la temperatura y que la temperatura que el LM35 sea mayor a la del divisor de tensión que tenemos. Como vemos en esta parte, se enciende la simulación de la calefacción eléctrica y como vemos ahí, necesitamos estar en movimiento para que el sensor nos detecte. Si nos alejamos y nos mantenemos quietos, este se desactiva. Pero es muy